Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva lectura el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Déjenme ver antes de comenzar. Es que trae como un intro esto. Ok, vamos a leerlo. Sí, no es mucho, son como 2 páginas. Vamos a empezar. Éxodo. Ese es como un intro, todavía no empezamos con el versículo 1. Dice, Éxodo es la salida de Egipto, que en la Biblia es la gran enseñanza de Dios. La salida del país de la esclavitud en camino hacia la tierra prometida. Dios libera a su pueblo con gran poder, mano fuerte y brazo extendido, abriéndole un camino en el mar. El Éxodo es como el corazón del Antiguo Testamento y le da su significado específico al presentar a Dios liberando a los hombres. Este libro ha dado a la religión judía y después también a la fe cristiana. Esa primera orientación que las hizo diferentes de todas las demás. Dios no viene principalmente para exigir que se le respete o para trazar caminos espirituales, sino para escoger, preparar y guiar a un pueblo a través del cual actuará en el corazón de la historia humana. Los evangelios primero y los cristianos después reconocerán en Jesús al nuevo Moisés de una nueva partida y buscarán en este libro las figuras de todo lo que se vive en la iglesia. El paso del mar, el bautismo, la roca de la que emana la fuente, es Cristo, y la alianza del Sinaí prepara la nueva alianza. Sinaí prepara la nueva alianza. Pero no por eso debemos olvidar el punto de partida. El Éxodo es ante todo la liberación de los esclavos y la elección del pueblo de Israel. Es una liberación auténtica que alcanza toda la realidad humana, individual y social. Dios libera a los que quiere tomar para sí, y la libertad cristiana estará muy lejos de lo que la cultura occidental entiende con esta palabra. El Éxodo y la historia. Los relatos del Éxodo abundan en hermosas historias que quedan muy lejos de lo que deberíamos contemplar, de lo que habríamos contemplado si hubiéramos estado allí presentes. Ante las escenas grandiosas que en él se pintan, nos gustaría saber qué puede decir realmente la historia al respecto. Todo se enmarca alrededor del año 1240 a.C., unos 5 siglos después de Abraham, en el siglo XV. 15, sí, creo que es 15, sí, 15. Antes de Cristo, los egipcios habían sido derrotados por invasores venidos de Canaán, pues habían permitido que gran cantidad de nómadas del desierto entraran y se establecieran en el país. Al restablecer los egipcios sus propios reyes, esos nómadas son tratados con muy poca consideración y muchos de ellos tienen que huir para evitar impuestos o trabajos forzados. Unos son expulsados, como otros se fugan aprovechando la noche. En este contexto desarrollan los acontecimientos del Éxodo. Uno de estos grupos, perseguidos por un destacamento de carros egipcios, es protegido por una intervención extraordinaria de Dios. Los israelitas vinieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Un profeta, Moisés, guía de los fugitivos, interpretó para ellos el acontecimiento. Yahvé, único Dios, los había escogido para que fueran su pueblo. Moisés y los suyos permanecieron bastante tiempo en el oasis del Sinaí, y allí Moisés les dio la ley de Yahvé. Me falta la otra página. El libro del Éxodo. Esta historia está en el Éxodo, pero el Éxodo también narra muchas cosas más que no son historias en el sentido moderno de la palabra. Este libro no es la obra de un autor, sino más bien el resultado de una larga evolución, y en él se juntan formas muy diversas de entender la historia, propias de aquellos tiempos. Se encuentra, por ejemplo, esa clase de historia de la que se habla en el capítulo 35 del Génesis y transmitido oralmente en los diversos clanes de nómadas. Así fueron reunidos en una misma familia Moisés, su suegro Jetro, Aarón, hermano de Moisés, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, y que no eran más que la expresión de los lazos que unían a Moisés con jefes o profetas de otros clanes. Asimismo, se ha identificado el monte Sinaí con el monte Horeb y el monte de Dios, que probablemente eran lugares sagrados diversos cuyas tradiciones se confundieron. Muy diferente fue el propósito de los sacerdotes judíos, quienes dieron a este libro su forma definitiva en tiempos del exilio a Babilonia. Al desarrollar las tradiciones antiguas no pretendieron narrar la historia de lo que había sucedido, sino más bien hacer presente la visión que el pueblo de Israel debía mantener de su pasado. De este modo trataban de enseñar a sus contemporáneos cómo ellos mismos tenían que seguir siendo el pueblo de Dios y el fermento de la historia.
A esos sacerdotes judíos se debe la presentación de los israelitas como un pueblo inmenso y ya formado y organizado, como que sale armado de Egipto para dirigirse a conquistar la tierra prometida, que tiene un santuario incluso en el desierto, con sacerdotes y talleres en los que se fundiría el becerro de oro. Se fundirá el becerro de oro. Ese pueblo inmenso marcha como un solo hombre, es alimentado con el maná durante 40 años y recibe leyes que tan solo serán observadas algunos siglos más tarde. El Dios verdadero del Éxodo. Estamos pues confrontados con dos historias, la científica y la que ha formado la conciencia de Israel y del pueblo cristiano. La primera reconoce que allí Dios ha entrado en la historia. Su acción ha sido muy discreta y en esto descubrimos su pedagogía. Dios es muy paciente. La otra nos enseña quiénes somos y solamente la entenderían bien quienes han acogido a Cristo. Como todo, sería un error oponer la una a la otra, como si todo el relato del Éxodo fuera puro cuento. Bastará leer algunas páginas para entender que no habrían sido escritas y que no habrían tenido peso alguno en la conciencia de un pueblo si no fueran verdaderos testimonios. Son el testimonio de quienes estuvieron con Moisés y que sin lugar a duda hicieron experiencias excepcionales. Son el testimonio de quienes las escribieron a lo largo de los siglos, ya fueran sacerdotes o profetas, y que también tuvieron una profunda experiencia del Dios vivo, el libertador de Israel, y a consecuencia de ellas no transmitieron el fuego del Sinaí. Bueno, una vez leído ese como un poquito de la historia antes de entrar al primer versículo, bueno, es lo que leímos anteriormente. Vamos a comenzar con Éxodo 1, primera parte de Egipto al Sinaí. Los hebreos se multiplican en Egipto. Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de estos desciende de Jacob era de 70 personas, además José, que estaba ya en Egipto. Murió José y también sus hermanos y toda aquella generación, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaban y se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Los egipcios someten a esclavitud a los hebreos. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey, que no sabía nada de José, y dijo a su pueblo: miren, que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra se unan nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tantos más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Luego, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien si es niño. Fíjense bien, si es niño háganlo morir, si es niña déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosas descendencias. Entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Moisés, vamos a Éxodo 2, Moisés salvado de las aguas. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses.
Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo cubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientes se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «¡Es un niño de los hebreos!». Entonces la hermana le dijo a la hija del faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño». «Ve», le contestó la hija de faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija de faraón y pasó a ser para ella como un hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues lo he sacado de las aguas. Moisés descubre a su pueblo. Ay, golpeé esto, lo siento. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Y él le contestó: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo, pues pensó: «Este asunto ya se sabe». De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia del Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Estadía de Moisés en Madián. Vinieron una niña para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenarán las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. Al volver ellas donde su padre Raguel, les dijo: «¿Cómo es que hoy han venido tan pronto?». Ellas contestaron: «Un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño». Raguel preguntó: «¿Y dónde está? ¿Por qué no han traído aquí a ese hombre? Díganle que venga a comer». Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Sefora. Y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón. Gersón. Ay, soy mala con los acentos, lo siento. Pues dijo: «Soy forastero en tierra extraña». La hora de Dios. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, Éxodo 1 y 2. Mañana vamos a continuar con el 3. Así que muchas gracias por quedarse a ver el episodio del día de hoy. La lectura del día de hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana. Recuerden que me apoyan muchísimo comentando, dejando su like, compartiendo, interactuando en el canal. Eso me apoya muchísimo. Pues nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye.